Y de un académico a otro, y no me refiero a Racing ni a los clubes que se dicen académicos, sino del profesor Sergio de la Pérgola al profesor Mario Schneider. Querido Mario, buen año 2025 para ti, ¿cómo estás? Bueno, ojalá que para todos el 2025 sea al menos mejor que el 2024. Yo personalmente estoy bien, socialmente o nacionalmente o environmentalmente estoy mal. Estamos mal porque aquí sigue la guerra y no tiene cara de terminarse. Ah, Pero a nivel personal, mientras se sobrevive, se sobrevive. ahora digamos, Mario, que si este diálogo lo hubiésemos hecho en diciembre del 2024, se estaba mucho peor. Digo, no se está bien, pero tomándolo en perspectiva, la realidad de Israel, increíblemente hoy, después de más de un año de esta guerra muy dolorosa y muy terrible, si lo pensamos en tu especialidad en la geopolítica, parecería estar en un momento propicio incluso para llegar a cosas que eran las intenciones previas al 7 de octubre que quedaron trabadas. ¿Cómo estás viendo esta realidad donde, bueno, el gran, en Chile dicen el cuco, ¿te acuerdas, no? El Sí. miedo a una guerra abierta con Hezbollah eh, ha desaparecido y Hezbollah ha sido golpeado tan fuertemente. Ese Irán que parecía un poder que también arrasaba con Israel, con el poder nuclear que sigue trabajando, pero que por otro lado parece estar con otros problemas mucho más serios, parece muy disminuido. Siria, que ya sabemos lo que ha pasado. Hamas, que sigue golpeando, pero que no tiene lo que tenía. Digo, eso sumado a un contexto global y la administración Trump parecería poner a Israel otra vez en una posibilidad que, como decía, en el diciembre del 2024 nadie hubiese pensado. Sí, en ese sentido tienes razón. Si tomamos una fecha anterior al cese de fuego con Hezbollah, la situación de Israel a nivel táctico parece estar mucho mejor o está mucho mejor, pero el problema con esta visión es que las incógnitas sobre el futuro estratégico de Israel son cada vez más grandes. O sea, por ejemplo, ayer apareció aquí una noticia que un famoso profesor norteamericano muy anti-israelí hizo una serie de declaraciones en la cual acusaba a Netanyahu prácticamente de ser el líder de la conspiración judía mundial o israelí mundial que había provocado todas las guerras que han habido en Medio Oriente desde el año 2000 hasta ahora. Y esto apareció en las redes sociales lanzado, o sea, con el apoyo del futuro presidente Trump. Entonces, Es un diría votante de yo, Netanyahu el que dijo esto porque le da un poder que Netanyahu sí, quisiera. sí, bueno, o sea, si uno cree en las teorías de conspiración, por supuesto, que yo en general no las tomo mucho en consideración porque creo que la realidad en ese sentido es bastante más directa y más simple y más observable que a través de las conspiraciones. Pero hay mucha gente que le interesa la conspiración. Entonces diría yo que, por ejemplo, con respecto a Trump, realmente no sabemos cuáles van a ser sus actitudes con respecto al Medio Oriente. Hacia las elecciones hizo varias declaraciones que causaron mucho placer en Israel y que causaron mucho placer a muchos judíos en diversos lugares del mundo, pero Trump es una persona que, entre otras cosas, tiene un parámetro muy claro y es el bienestar de Estados Unidos. O sea, hacer que Estados Unidos sea nuevamente la gran potencia en todo el mundo, porque también no solo Irán está disminuido, Estados Unidos también está disminuido de otra manera. Entonces, lo que nos tendríamos que preguntar aquí es que Trump, que ha declarado que durante su mandato no va a haber ninguna guerra más en Medio Oriente,
lo cual está en contradicción directa con la posición de Israel con respecto a Gaza, por ejemplo, de terminar con Hamas, aunque tarde mucho tiempo y la guerra siga inclusive por años. Yo no sabría realmente cómo predecir las actitudes de Trump. Yo sé que todo tiene mucho que ver con las políticas del Departamento de Estado, que son de bastante largo plazo y que las tenemos bastante claras. O sea, el Departamento de Estado sostiene que aquí tienen que haber dos estados, un estado israelí y un estado palestino, y es verdad que ahora el secretario a cargo de este departamento va a ser el ex senador o el senador Rubio, Mark Rubio, que es muy pro-israelí, pero nuevamente, o sea, yo no la tengo tan clara cuáles son los límites de esta alianza entre Israel y Estados Unidos y qué queda dentro de las intenciones israelíes de sí terminar por la fuerza la capacidad militar nuclear iraniana con el acompañamiento de Estados Unidos. O sea, para mí todo esto es una nebulosa muy misteriosa y creo que es la nebulosa principal en Medio Oriente. Pero miremos a los otros escenarios. Por ejemplo, Siria. Está claro que el régimen de los Assad, el padre y el hijo, eh, fue un régimen enemigo de Israel, sin ninguna duda. Pero fue un enemigo que mantuvo el cese de fuego desde el año 74 hasta ahora sin mayores violaciones y sin ningún intento por parte de ese régimen de atacar a Israel. Es verdad que dejaron establecerse en territorio sirio a las guardias revolucionarias iranianas y que se apoyaron en su propia guerra civil en Hezbollah, concediéndole a Hezbollah muchos privilegios fronterizos contra Israel. Pero básicamente el frente sirio, hasta el momento que se derrumbó el régimen de los Assad, ha sido un frente para Israel, diría yo, muy estable y muy tranquilo. ¿Qué viene en el futuro con este Estado-nación que se ha derrumbado? Igual, o de una manera distinta, pero siguiendo las mismas líneas como se derrumbó Líbano. Entonces el Líbano surgió Hezbollah y Hezbollah se convirtió, sin tener el poder en Líbano, en el peor enemigo de Israel. ¿Qué va a surgir en Siria? Sepamoya, dicen en Chile. O sea, anda a saber qué va a suceder. No tenemos ni siquiera claro si Al-Julani controla el país o qué controla en el país, qué partes del país controla, si las dos grandes bases rusas quedan allá o no quedan allá, si los kurdos van hacia un estado de Kurdistán. Los kurdos controlan un tercio del territorio sirio hacia el este, van hacia un estado kurdo junto con los kurdos de Irak, de Irán y los del sur de la ex Unión Soviética. Todo esto no se sabe. Y luego Turquía. ¿Qué me dices tú del señor Erdogan y los roles expansivos de Turquía, que ya tiene un pie bastante grande, diría yo, con una horma ancha dentro de Siria? Hay tropas turcas dentro de Siria, que es enemigo acérrimo de todo lo que se llame, todo lo que empiece con K-U-R-D, Kurd, o sea, todo lo que sea kurdo, entre otras cosas porque dentro de Turquía misma dicen que hasta un 40% de la población es de ascendencia kurda. Entonces, yo no sé, yo la veo muy complicado. Y te contaré algo que escuché ayer aquí que me parece muy interesante. Las Fuerzas Armadas, el ejército israelí, el ejército de defensa, como lo llamamos nosotros, está reclutando personas de mediana edad y aún algunas personas mayores que hablan y entienden perfectamente el árabe que se habla en Yemen, que es distinto que el árabe palestino y que el árabe egipcio y que el árabe de Arabia Saudita, porque tenemos una gran falta de inteligencia con respecto
a lo que sucede en el interior del Yemen, donde nuevamente tenemos un enemigo declarado, que es el liderazgo Houthi, que está absolutamente contra Israel, pero por otro lado quedan los resabios de una guerra civil dentro de Yemen y ha habido una guerra entre Arabia Saudita y los Emiratos contra Yemen. Y bueno, te puedo seguir agregando datos y detalles que complican la situación. Pero lo que yo quiero decir, Aburrido no va a ser, eso está claro. no, esto, bueno, Puede agregar que Egipto tiene su inestabilidad también hoy adentro y sí, es una pregunta, ¿qué pasa? por supuesto, pero fíjate, hay un dato muy interesante. Mira Libia, por ejemplo. Libia también es un estado fallido, como Líbano, que se ha dividido, que ya no funciona, etcétera, como Líbano y como Siria ahora, y como Irak, después de la última vuelta, diría yo, entre Irán y Occidente, y en todos ellos opera Irán contra Israel, por supuesto, y en todos ellos Turquía trata de operar. Si quieres tú reemplazar a Irán de otra manera, con algo que tiene que ver con los sunni y está contra los shia de Irán. O sea, Mario, oye, sí, la gran dime. apuesta de muchos es que Sí. finalmente se concrete de manera explícita esta alianza entre Israel y Arabia Saudita y que esto termine por conformar realmente una nueva región. ¿Lo ves como algo factible en el corto plazo? Mira, los que lo ven como algo factible son los gobernantes de Estados Unidos y el Departamento de Estado. De hecho, No es poca el cosa. grave problema para el gobierno actual israelí, para Israel en general, es que Arabia Saudita y Estados Unidos, que no están de acuerdo en muchos temas, están de acuerdo en forma cerrada, diría yo, con respecto a un solo tema. Ambos sostienen que tiene que haber junto a Israel un Estado palestino. Esta es la condición sine qua non de la oferta de paz saudita del principio del siglo XXI, que sigue de alguna u otra manera vigente. Y si hay alguien que cree que uno aquí en el Medio Oriente se puede saltar el problema palestino y dejarlo de lado, bueno, que mire por favor lo que sucedió el 7 de octubre. Está lleno de videos. Quiero agregarte solamente para preguntarte, ¿no? Sí, Recordaba con esto que decías la oferta, Anwar Sadat se fue a la Knesset del Parlamento de Israel de manera sorprendente y de sí, ahí se construyó una nueva realidad. sí. En esta oferta, ¿crees que la política israelí, con todo lo que pasa dentro, frente a una oferta tan tentadora como llegar a avanzar en ese eje, estaría dispuesta a conceder la creación real de un Estado palestino? Bueno, una gran parte de la población israelí, votantes, diría yo, sí están, pero hay otros que están absolutamente en contra. Y el problema con el grupo que está absolutamente en contra es doble. Por un lado, tienen un liderazgo de punta muy activista, mucho más activista que aquellos que aceptarían la solución de un Estado palestino junto a Israel. Y el segundo problema es que hay muchos cientos de miles de los miembros de estos partidos religiosos, nacionalistas, mesiánicos o como quieras llamarlo, que están asentados en Cisjordania. Y estos días están tratando de entrar a la franja de Gaza, que es una zona militar y está absolutamente prohibida a civiles, e intentan hacerlo nuevamente, inclusive algunos intentaron entrar al sur del Líbano para establecer asentamientos allá. O sea, de hecho, va a ser muy difícil lidiar con estos colonos israelíes en Cisjordania y con sus intenciones con respecto a Gaza, sur del Líbano, y luego vendrá Siria y todo lo que quieras. Bien, yo le voy a dar mi apuesta. A ver, Ve que en el billete norteamericano dicen In God we trust, ¿no? En Dios ajá, creemos. Hay que agregarle abajo el subtítulo In Trump we trust. Creo que Trump es un personaje que sabe, como buen empresario, negociar
y pedir lo que quiera. Va a ser difícil para Israel y la política israelí no aceptar condiciones cuando se las imponga, que seguramente van a ser muy contundentes, y veremos qué es lo que puede traer. Claro, todo puede cambiar en 2 minutos porque ese Medio Oriente y este mundo es siempre impredecible. Pero importante tener el mapa en este momento de entender lo que está pasando, lo que está cambiando, sin saber lo que puede pasar en el día a día. Querido Mario, te vamos a seguir molestando. Como siempre serán bienvenidos. Creo que este análisis tuyo tiene mucho de real, pero ten en cuenta que aún con la dependencia que Israel tiene en Estados Unidos, especialmente en el tema de armamentos, municiones, diría yo, más que armamentos, ya que aquí la industria militar que existía fue lentamente privatizada y destruida, deshecha, y no la tenemos ahora, o sea, necesitamos Estados Unidos. Pese a todo, fíjate que en los 15 meses de guerra que llevamos, han habido enfrentamientos entre el gobierno de Israel y el gobierno de Biden, en este caso. Estoy de acuerdo que Trump es otro tipo de personaje con el cual es muy difícil discutir, eso es verdad. Y que además, cuando decís qué va a hacer, no sabemos, sabemos que por lo menos lo que fue su mandato, el anterior, no hubo un presidente con gestos y con acciones más pro-israelíes en términos de lo que fue su tarea, y esto marca algo. También creo que para el colectivo israelí, incluso para aquellos que, como decís, no estarán muy contentos si Trump les plantea, señores, hay que reordenar esto y ordenarlo de una vez. Es una oportunidad, veremos si la tomamos y que finalmente termina siendo bueno. Yo apuesto, quiero apostar a lo bueno, lo otro ya lo conocemos. Querido Mario, querías decir algo. Sí, quería decirte que dentro del plan de paz de Trump, de aquel que ha sido expresado a través de su yerno, Garrett, etcétera, etcétera, se contempla un Estado palestino también más pequeño, más dividido, pero, o sea, creo yo que no hay ningún político realista que no tenga en cuenta que sin resolver el problema palestino en este Medio Oriente es muy difícil resolver nada. Veremos qué es lo que nos presenta el futuro. Esperemos y seguiremos apostando, como decía David Brosa y sigue diciendo, Yeto, va a estar bien. Pero no lo esperemos de arriba, hay que construirlo en el camino. Un abrazo grande. Un abrazo, tienes razón. El profesor Mario Schneider, un gran analista de la geopolítica del Medio Oriente, con toda la lectura histórica y más, para ver el momento y lo que puede venir.